Amén. ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Todavía no, así que puedan sacar ahí sus Biblias, sus espadas. Amén. Si tienen celubiblias, le quitan el wifi. Si escuchamos anuncios es porque están con un wifi. Así que saquen sus Biblias. Amén. Damos la bienvenida a todos también los que nos ven tras la pantalla. Que el Señor te bendiga mucho. Has escogido esta buena parte que no te será quitada. Y qué lindo que este tiempo estudiemos la palabra de Dios. Vamos por favor rápidamente al libro de los Jueces, capítulo 6. En estos días el Señor hablaba fuertemente a mi vida ya desde ya casi 2 semanas. Y fue confirmando también en estos días. Y yo me sorprendía también todo lo que acontecía. Todo esto es parte de lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Yo sé que entre los que estamos y aún entre los que también nos ven tras la pantalla, tenemos luchas, tenemos debilidades, tenemos necesidades, tenemos flaquezas en mucho sentido, y a veces pensamos que el Señor no nos va a oír o no nos va a usar, o creemos que Dios usa a otros y no nos va a usar a nosotros, o pensamos que el Señor es misericordioso con unos y no con nosotros, porque somos quizá los más pequeños. ¿Cuántos somos pequeños de estatura? A algunos les da vergüenza, a mí no, yo soy pequeño, amén. Somos pequeños, pero todos los que estamos aquí vamos a darnos cuenta a través de la palabra que sí somos pequeños. Somos pequeños, pero aún en eso el Señor tiene un propósito, amén. El Señor hablaba fuertemente en ese tiempo cuando pasaba el campamento, como el Señor igual confirmaba con unos hermanos también en medio de charlas, en medio de oraciones, que con menos el Señor hace mucho, con poco hace más. Y aquí el Señor iba mostrándome este pasaje de la vida de Gedeón. Solamente quiero leer hasta el verso 16 y después te dejo la tarea para que lo leas todo, para que también te dé tarea y escudriñes la palabra. Amén. Jueces capítulo 6. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo,
y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, queremos entregarte, Señor, este tiempo en tus manos, Señor. Permítenos, Señor amado, escuchar tu voz en medio de tu palabra. Que, Señor, tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad. Nos guíe a ti, Cristo. Ayúdanos, Señor, que prestemos atención, que tu palabra sea sembrada, Señor, en buena tierra, Dios. Que ni los afanes, ni el engaño de las riquezas, ni otra cosa, Señor amado, roben la semilla, mi Dios, que hoy, Señor, quieres depositar en corazones rectos, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Gedeón dice que viene de la tribu de Manasés. Acuérdate que Manasés era un hijo de, si nos vamos hacia tiempos antiguos o tiempos atrás, mejor dicho, era hijo de José y era el mayor. Pero dice la palabra que Dios bendijo a Efraín y no a Manasés, es decir, volcó sus brazos, Jacob, mejor dicho, el abuelo, para bendecir a sus nietos, pero lo hizo al menor mayor y al mayor menor. Y aquí entonces, en ese contexto, aquí eran muy respetuosos en saber, en reconocer la soberanía de Dios. Entonces aquí, Gedeón dice, yo soy el más pobre, el más pequeño y el menor en la casa de mi padre. Es decir, muchas veces nos podemos nosotros también identificar o catalogar como, ¿qué se va a fijar el Señor en mí si yo soy así? Si yo vengo de una casa, si yo vengo de una familia, y ponemos a Dios como que excusas por la condición en la cual vivimos. Pero vamos a entender, y esta palabra sea de ánimo, y el Señor mostraba también a todo aquel que cree en el Señor, va a ser una palabra que también Dios va a profetizar para tu vida en este tiempo. Ahí en el verso 14 está el tema de hoy, no te envío yo. Y lo que vamos a ver hoy es el poder en mi debilidad, no en mi inmoralidad, sino en la debilidad. Amén. Porque Dios dice que muestra su poder en la debilidad. Y eso vamos a ir paso a paso. Sé que ya conoces tal vez mucho de este tema, pero vamos a ir viendo varios principios en esta porción de la palabra. Primero le dice Dios a Gedeón, ¿no te envío yo? ¿Te acuerdas cuando Moisés también le decía, Señor, ¿qué yo voy a decir al faraón? ¿Y qué Dios le dijo y le exhortó? Y hasta un punto donde le llamó la atención, le dijo, ¿acaso, es decir, quién dio la boca al hombre? Diciéndole, ¿no soy yo quien te dio la boca para que tú puedas hablar? Pero claro que sí, también el Señor usó a Aarón, porque también Moisés era tartamudo. Pero mira ahí la excusa que ponía Moisés, no, mi incapacidad hace que, Señor, no sea apto para que tú me uses o para que tú obres en mí. Y aquí lo mismo, Gedeón también está con un corazón primero de valiente, en el sentido de que está defendiendo a su familia, porque los madianitas y amalecitas estaban viniendo robando todo lo que se plantaba, y de esa manera, por eso Israel empobrecía. Y Gedeón dice que ahí trabajaba con el grano y lo ocultaba para que no se lo lleven los enemigos. Y el Señor le dice, ve con esta tu fuerza. Pero le dice, ¿no te envío yo? Y ahorita vamos a ver la traducción también en la nueva traducción viviente. ¿Quién te está enviando? En otras palabras le dice Dios ahí a Gedeón. Y es lo que muchas veces también nos olvidamos. Nos enfocamos mucho en la debilidad. Y al hablar de debilidad, me voy a ir adelantando, el apóstol Pablo menciona que la debilidad son a veces las necesidades que uno puede tener, a veces también son las persecuciones, las tribulaciones, las aflicciones o aún una enfermedad. Por eso que Pablo mismo reconoce y le dice, me fue dicho de Dios, bástate mi gracia. Y en 3 veces yo he pedido que se quite este aguijón de mi carne, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y al hablar de poder, vamos a ir viendo, ahorita vamos a verlo en el griego también, que es dunamis, que habla de capacidad, habla de cómo el Señor también nos viste, y lo vamos a entender, amén, para que puedas comprender que el Señor no hace acepción de personas. Dios, así como usa a alguien que está allá afuera y lo conoces bien, puede usarte también a ti, porque el Espíritu Santo no usa más a uno que a otro. El Espíritu Santo es el mismo en cada uno de los hijos de Dios. Amén. Entonces le dice, ve con esta fuerza, no te envío yo. En la nueva traducción viviente dice, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía.
yo soy quien te envía. A Dios no le importaba ahí a Gedeón si él era el menor de su tribu, si Dios había escogido que la tribu que también sea mayor sea Efraín y que después también el menor sirva al mayor, pero Dios escogió a Gedeón, escogió a alguien vil y menospreciado. Y dice la palabra, lo vamos a ver, que el Señor ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y es algo que debemos comprender. Muchas veces, como dijimos, creemos que somos muy pequeños. No soy débil, vengo de una familia así, o me dijeron que yo no voy a hacer nada, o tantas cosas que muchas veces por un ámbito en pobreza uno llega a decir, no, Dios no se va a fijar en mí. Vemos a David, el séptimo hijo, que estaba afuera de la casa de su padre, pero Dios escogió a ese pequeño para poder hacerlo rey. No escogió a un machunene, un fuerte, no, escogió a David, porque vio también ahí el corazón, vio propósito en la vida de ese pequeño. Entonces, Dios siempre veía y a lo que hacía era usar un instrumento para cumplir su propósito. Y cuando se habla de poder, dijimos, es esa palabra dunamis, ¿ok? Pero a lo que vamos a ir viendo es cómo el Señor con poco puede hacer mucho. Y aquí vamos a ir tocando algunos principios. En el relato que hemos leído, se ve a un varón profeta anónimo, ¿verdad? Enviado por Dios y les hace recuerdo cómo el Señor con brazo fuerte los había librado de Egipto, los sacó de casa de servidumbre, había eliminado, dice ahí, a sus enemigos, los había afligido, pero les dice también, pero ustedes no han obedecido mi voz. Es decir, qué triste que por no obedecer el consejo de Dios, Israel estaba siendo oprimido. No podían hacer nada, estaban huyendo a cuevas. Vemos en Gedeón que era alguien que escondía. ¿Por qué? Porque había miedo, porque estaban oprimiendo ahí los enemigos. Se aprovechaban del pueblo de Dios, les quitaban todo y de esa manera empobrecía. Y ahora, también en este tiempo podemos ver que ya recientemente hemos celebrado el jubileo también la semana pasada. El Señor nos ha hecho libres, ha roto cadenas, amén, no hay ataduras, el Señor nos ha hecho hijos, amén, y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero nosotros muchas veces, sabiendo la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, sabiendo que Jesús murió en aquella cruz y exhibió públicamente, dice ahí, a sus enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz, aún nosotros todavía dejamos ser influenciados por muchas cosas. Dejamos que entre miedo en nuestros corazones, a nuestras vidas. Seguimos sirviendo a Egipto porque seguimos amando todavía las cosas del mundo. Dejamos de lado el consejo de Dios. Ya no oramos, ya no escudriñamos la palabra, ya no nos congregamos y por ende entonces entra miedo, entra turbación, confusión, terror. Y eso es por causa de no oír la voz de Dios. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús le decía a aquella mujer, vete y no peques más? Cuando la perdonó, pero le dijo, ve y no peques más. Cuando aquel paralítico de Betesda, el Señor Jesús también le dijo, cuidado, no peques, dice ahí, cuidado te acontezca algo, dice ahí, peor. Es decir, nos olvidamos muchas veces del amor que hemos recibido y el perdón de Dios y no somos diligentes para esforzarnos, dice ahí, en la gracia. Por eso dice ahí la palabra de Dios, esfuérzate en la gracia, ir luchando, ir batallando, ir peleando, porque la carrera cristiana es una carrera agónica. Por eso dice la palabra del libro de los Corintios, amén, agona, dice el griego, es decir, es una carrera agónica. Hay aflicciones, hay pruebas, hay circunstancias, y si nosotros somos como Gedeón en un principio, que decimos, no, Señor, soy esto, o no, o vemos más nuestra debilidad, nuestra incapacidad, no vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir estancando en la carrera, cuando el Señor quiere que vayamos y sigamos peleando y luchando. Por eso que el Señor mismo le daba esos consejos a estos dos personajes que ya te mencioné, para que podamos entender que debemos seguir luchando, seguir obedeciendo al Señor. Por eso que en Gedeón Dios le dice, eres un varón esforzado y valiente, porque Gedeón no temía, no tenía miedo a sus enemigos, a los enemigos de Dios, no daba lugar a los enemigos de Dios, porque confiaba
en el Señor. Pero por causa, hermanos, de no oír la voz de Dios, ahí vemos qué es lo que está oprimiendo tu vida, tu familia. Por no ser perseverante y constante, estamos empobreciendo espiritualmente. Es decir, hay cosas que dejamos nosotros que se influencian en nuestros corazones y empobrecemos espiritualmente. Y dejamos que los enemigos pues hagan de las suyas cuando ya están debajo de nuestros pies. Ahora, cuando vemos más adelante, lee también ahí la porción de la palabra, Gedeón le dice a Dios: muy bien, Señor, tú vas a ir conmigo, muy bien, tú me estás enviando, pero Señor, quiero saber que realmente estás conmigo. En ningún momento Gedeón prueba la voluntad de Dios, sino lo que quiere Gedeón es el respaldo y la aprobación de Dios, porque la voluntad ya está hecha. Le dijo: ve y con esta fuerza derrotarás a los madianitas. Pero Gedeón lo que hace es, conoces verdad la historia, agarra un vellón y le dice: ok, Señor, quiero que se moje todo alrededor y el vellón quede seco. Pues lo hace el Señor. Después, ahora Señor, otra vez, que ahora el vellón quede mojado y lo demás esté seco y todo ello. Pero ahí Gedeón lo que quería era saber y tener la certeza que Dios estaba respaldando su vida y estaba yendo con él. ¿Te acuerdas cuando Moisés intercede por Israel y el Señor le dice: muy bien, ok, yo los voy a perdonar, pero vayan, mi ángel irá con ustedes? ¿Y qué dice Moisés? No, Señor, yo no quiero que un ángel vaya conmigo. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no nos saques de este lugar. Porque Moisés también estaba en esa certeza de que, Señor, yo quiero respaldo y tu aprobación. No solamente quiero, Señor, hacer lo que debo hacer. Por eso que Gedeón ahí vemos que en él había un temor reverente. Y cuando hablamos de temor, hermanos, se habla del camino de Dios. Nadie va a andar en los caminos de Dios si no teme a Dios. Y en última instancia, temor de Dios, ¿qué es? Temor de Dios es respetar a Dios, reverenciar a Dios. Un respeto, una deferencia, una reverencia. El temer va relacionado también con amar a Dios. Quizá parecen cosas distintas, pero en último análisis es lo mismo, porque Dios no quiere que le temamos si no le amamos. Es decir, si no, vamos a solamente seguirlo por miedo. Señor, si no hago esto, entonces, wow, algo va a pasar. Dios quiere que le temamos, pero que también lo amemos. Entonces, cuando Gedeón está pidiendo ahí a Dios: Señor, quiero que hagas esto para ver si tú estás conmigo, estaba queriendo confirmar que su presencia estaba respaldando la vida de Gedeón. Amén. Entonces vemos ahí, por ejemplo, cuando también en esta porción, como en de Moisés, ya lo habíamos dicho, buscaban la aprobación y el respaldo de Dios. Amén. Entonces querían confirmar que Dios estaba con ellos. ¿Te acuerdas cuando en el Salmo 127 dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican? Si Jehová no vela, dice ahí, la guardia, en vano velan los que guardan la ciudad. Es decir, un temor reverente de decir: Señor, si yo estoy haciendo esto, Señor, quiero que apruebes lo que estoy haciendo. Si lo que estoy haciendo, Señor, lo estoy haciendo con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido. Porque habíamos dicho, podemos hacer muchas cosas, lo que hace un cristiano, pero no ser un hijo de Dios. Por eso que ahí debemos examinar en nuestros corazones y pedir al Señor que también haga en nosotros. Y en todo esto vemos, por eso una vez más, por factor tiempo, te pido que puedas leer toda esta porción, el capítulo 6 del capítulo 7. Vemos también ahí la obra que el Señor hace en cada uno de los corazones de los hijos de Dios. Por ejemplo, vemos ahí más adelante que le es dicho de parte de Dios a Gedeón que vaya y derribe los altares de su padre, los altares de Baal. Y lo que hace Gedeón es tomar 10, dice, muchachos, y lo hace en la noche porque tenía miedo a su papá, pero lo hace. Luego su papá también, si no me equivoco, Joás, se llama, defiende también a su hijo y por eso se le cambia el nombre de Gedeón por Jerobbaal, ¿sí? Que significa el que contiende también con Baal. ¿Okay? Pero sí te animo a que lo leas. Pero en esto, ¿qué podemos ver? Que antes de empezar una campaña, en este caso a Gedeón, tuvo que derribar el altar de Baal de su padre. Es decir, eso también nos enseña este principio, que antes que nosotros avancemos, antes que nosotros corrijamos a alguien, primero también tenemos que ver nuestros pecados. Por eso dice Mateo 7, 1 al 5, te animo a que lo leas, ¿verdad? Dice: ¿quién eres tú que ves la viga o la paja de tu hermano y no ves la viga que hay en tu ojo? Es decir, antes de avanzar, debemos nosotros también
¿cómo está nuestro corazón? Pedir perdón, es decir, arrepentirnos. Ese es el arrepentimiento. Amén. Dice la palabra, el que confiese su pecado y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Pero el que no confiesa su pecado nunca va a prosperar. Por eso, para avanzar necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Dios no usó a Gedeón, claro, pero el Señor no va a usar a alguien que no es conforme a su corazón. Gedeón, te digo, es alguien que nos puede identificar a ti y a mí, alguien en debilidad, alguien que quizá está pasando persecución, aflicciones, enfermedades o necesidades. Eso es la debilidad. Pero tenía un corazón en el cual iba a ser conforme al de Dios, es decir, iba a ir en pos de pedir perdón, buscar el arrepentimiento y después avanzar en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios. Porque si nosotros decimos, solamente entonces Dios usa a cualquier persona, pero no tiene un corazón conforme al de Dios, estamos equivocados. Por ejemplo, Gedeón tuvo 70 hijos y tuvo un hijo extra con una concubina que se llamaba Abimelec. Y este Abimelec, por eso cuenta ahí el hijo, este Abimelec quiso enseñorearse sobre todos sus hermanos, lee todos esos pasajes, y al enseñorearse mató a sus hermanos, pero justo uno quedó vivo, Jotán, era el hijo menor. Y cuando queda vivo este hijo Jotán dice que le cuenta una parábola a sus hermanos, refiriéndose a Abimelec, alguien que no daba sombra. Por eso, alguien que no tiene a Dios, y ahorita vamos a ver, alguien que no tiene el Espíritu de Dios, nunca va a dar sombra a alguien. ¿Amén? Bueno, avancemos un poco. Entonces, antes de avanzar, nosotros debemos ocuparnos primeramente en nuestros pecados. Ahí se ve el arrepentimiento. Pero mira, me parece muy interesante, si leemos el verso 34, no te olvides que el Señor cuando usaba un instrumento, ahí depositaba su Espíritu. En el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto era así. Ahora en el Nuevo Pacto en Cristo, el Espíritu Santo también viene cuando nacemos de nuevo. Entonces el Espíritu de Jehová, verso 34, vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Mira, dice ahí, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Esa palabra vino en hebreo es labash, que literalmente es ponerse una ropa o vestirse. En otras palabras, aquí Gedeón, el Espíritu de Dios llenó a Gedeón, lo capacitó, es decir, actuó a través de Gedeón. Por eso, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús antes de ascender le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén y cuando llegue el tiempo serán investidos, dice ahí, del Espíritu Santo? Esa palabra investidos igual en griego es edushete, que significa vestido. Es decir, ahí mismo compara también la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo ya mora en nosotros, estamos capacitados de parte de Dios para caminar y seguir avanzando. Dios no hace acepción de personas. Vamos a ir viendo y me adelanto. Cuando la mujer samaritana en capítulo 4 de Juan, del Evangelio según San Juan, vemos que dice que iba cada mediodía, a la hora sexta, mediodía, a poder sacar agua del pozo. ¿Jesús hizo acepción de personas? No, era una mujer samaritana que también esperaba también al Mesías llamado el Cristo, decía esta mujer. Y ahí Jesús cuando se acerca le dice, bueno, dame de beber. Pero ella le dice, pero señores, entre judíos y samaritanos no se entienden. ¿Cómo me dices dame de beber? Y le dice, todo aquel que bebe de este pozo tendrá sed. Pero el que bebe el agua que yo le doy, dice, esa agua salta para vida eterna. Está refiriendo y está haciendo mención al Espíritu Santo. Está haciendo referencia a la obra que el Señor iba a hacer también a todos los que creen en su nombre, a que lo reciben. Y ese momento, dice la mujer samaritana, llena de gozo, va y le dice a sus familiares y a todos los que conocía ahí en el pueblo, les dice, vengan, hay uno que debe ser el Cristo porque me ha dicho todo cuanto yo hice. Y ahí dice que después la gente creía, ya no por la palabra de esa mujer, sino por lo que Jesús, que esos 2 días que se quedó con ella y con toda la familia, dice que muchos creyeron en él. Dime, pregunta, una mujer que también por la condición en ese contexto era marginada, una mujer que en ese entonces no la valoraban, cuando en la ley de Dios dice que sí deberían hacerlo, por eso que no conocían bien la ley de Dios los judíos o los israelitas, pero ahí marginaban a una mujer, alguien en debilidad, pero Dios depositó su espíritu. Puedo
alumbró Cristo en ese lugar de tinieblas, al igual que alumbró a sus discípulos que eran judíos. Alumbró también Cristo y derramó su espíritu en aquel Cornelio, en aquel centurión romano, al igual que otros también. Dios no hizo acepción de personas. El mismo poder que actuó en unos también actuó en otros. Por eso Pedro también reconoció, wow, el Señor no hace acepción de personas. ¿Por qué entonces nosotros decimos, Señor, no, ¿cómo tú me vas a usar? ¿Cómo tú, Señor, cómo yo voy a, Señor, ser un instrumento para ti? ¿O cómo, Señor, me vas a perdonar todas las cosas que yo hice? Señor, soy de así, he venido de una familia así, soy el más pobre, el más pequeño y todo eso. Pero cuando el Espíritu Santo también recae en ti, eres hijo de Dios y eres amado igual que aquel que también igual tiene tal vez otra condición. Amén. No tenemos por qué nosotros decir, Señor, ¿quién soy yo? Más bien es Dios quien te está enviando. Y con menos Dios hace más. Es decir, muchas veces pensamos que teniendo mucho podemos hacer harto. Y eso lo veíamos en el campamento. Amén. El Señor con poco hizo mucho. Y gloria a Dios por aquellos que han dado ofrendas también de amor. El Señor los bendiga mucho más. Amén. Es decir, con poco Dios hizo mucho. Pero en ningún momento vamos a atribuirnos la gloria a nosotros, sino es Dios quien cumplió un propósito en ese lugar. Es Dios quien cumple un propósito en tu vida cuando Dios te usa o cuando Dios te lleva para que compartas la palabra o invitas a alguien también y hablas del Señor. No es porque tú lo hiciste, es porque Dios te envió y lo hizo. ¿Para qué? Para que Él sea visto, no tú. Amén. Por eso en toda la Escritura debemos entender esto, que no se trata de nosotros, se trata de Cristo Jesús. Amén. Se trata de lo que Él hace. Amén. Sigamos avanzando. Entonces necesitamos, amados, del Espíritu Santo, amén, para poder vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Pero no seamos como Sansón, alguien que actúa en la carne, porque alguien que solamente actúa en la carne, lamentablemente, va a ser como alguien, como una persona que no tiene también a Dios. Sansón era así. Alguien que teniendo el Espíritu de Dios actuaba en la carne. En otras palabras, actuaba al igual que los demás. No había diferencia. Pero en el último momento de su vida, cuando fue quitado los ojos, ahí Sansón le dijo, Señor, una vez más, ayúdame a derrotar a todos mis enemigos. Una vez más. Y el Señor te da una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Te da una oportunidad para que puedas hacer las cosas como quiere el Señor que las hagas, con arrepentimiento y guiado siempre por el Espíritu de Dios. Amén. Sí, nos vamos al libro de Lucas. Vamos a ver acá que con poco Dios hace mucho. Con Gedeón, alguien que era pobre, alguien que era de la tribu, dice ahí, menor, siendo que iba a ser la mayor, pero Dios en su soberanía fue que hizo eso, porque Dios es soberano, no podemos contender con el alfarero. Vemos que con poco Dios hizo mucho. Y vamos a ir viendo más adelante cómo con 300 hombres, eran 10,000 guerreros, soldados. Pero Dios le dice a Gedeón, no, llévalos al arroyo, llévalos y que tomen agua. Aquel que lame como lame el perro, es decir, apártalo a un costado. Y aquel que dobla las rodillas, apártalo también a un costado. Y dice ahí de los que trajeron con el agua, con la mano a su boca, eran 300 hombres. ¿Y qué dijo Dios? Muy bien, con esos vas a derrotarlos. Y uno puede decir, Señor, uno puede poner excusas, Señor, ¿cómo con esto, Señor, yo voy a derrotar a tanta multitud? Porque la victoria es de Dios, la batalla, la guerra es de Dios, no es de nosotros. Por eso Dios con poco hace mucho. O Dios no confió el evangelio en nosotros que somos imperfectos. En vasos de barro fue confiado para que la excelencia y el poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Amén. Lucas 9. Este relato de la alimentación de los 5,000 está en todos los evangelios y aquí quiero que prestemos atención porque esto es muy hermoso. Vamos a ir viendo el contexto, pero leamos el verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen,
y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Digamos, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. En el contexto, cuando hemos empezado a leer, dice ahí la palabra que los apóstoles le contaron todo lo que había pasado y tomándolos, Jesús dice, los tomó aparte. Jesús los estaba llevando a los discípulos a descansar porque habían tenido una jornada muy terrible. ¿Cuál fue esa jornada? Si lees en todo el contexto de los evangelios, el contexto es que Juan el Bautista había sido decapitado. Estaban pasando una fuerte debilidad los discípulos de Jesús. Saber que aquel Herodes, el Antipas, es decir, viene y dice, algunos, he leído todos esos evangelios paralelos, y dice que Herodes temía al pueblo. ¿Por qué? Porque tomaban en cuenta a Juan como profeta. Y por eso que él no quería hacerle nada a Juan el Bautista. Pero había una mujer llamada Herodías, que dice que usó a su hija para que pueda danzar libremente y dice, se agradó ahí el rey. Y en varios evangelios, te estoy dando harta tarea para que puedas leerlo, amén, porque hay mucha enseñanza ahí, te va a edificar mucho. Entonces dice ahí que la hija le dice, yo quiero, por mandato de su madre, que me traigas en un plato la cabeza de Juan. ¿Qué hizo Herodes ahí? Es decir, dice que no sé cómo decir, se conmovió, no sé si está bien esa palabra, pero dice que para que la gente que lo escuchó no diga nada y hay alguien que daba una palabra, tenía que hacerlo, le dio la palabra que pídeme lo que quieras y yo te lo daré, y aquella mujer le pidió la cabeza de Juan, es decir, esa Herodías que era esposa de Felipe, que se había juntado con el hermano. Juan el Bautista fue aquel que le dijo, ¿cómo tú vas a estar con la mujer de tu hermano? Y por eso le costó caro la cabeza. Y habíamos dicho, a veces nos va a costar la cabeza por ir a confrontar con la verdad. Nos va a costar la cabeza por hacer lo que es correcto. Nos va a costar. Pero hay un momento donde vamos a estar en aflicción, en tribulación, en algo que está pasando. Los discípulos estaban en ese contexto. Jesús los estaba llevando para que descansen. Y dice el Evangelio de Marcos que ni aún habían comido nada, los discípulos. Alguien que está en aflicción, que está en turbación, que está en tristeza, se olvida de comer, ¿sí o no? Aquellos que estaban en el naufragio junto con Pablo se olvidaron comer 14 días. Pero ahí Pablo les animó, coman, tienen que animarse. Como cuando nosotros pasa algo, una situación, que no bajen tus defensas, come. Es decir, no trates de no comer o estar afligido. Jesús los estaba llevando a descansar, pero aquí está, en esa debilidad, el Señor les muestra que ellos podían todavía seguir obrando para el reino de Dios. Atender a 5,000 hombres no es fácil. Reunirlos de 50 en 50, aún sabiendo las noticias que habían recibido, la tristeza que había. Y los discípulos diciendo, Señor, 5 panes y 2 peces no va a abastecer para 5,000. Y ojo, el relato dice que eran 5,000 hombres. Y en otros evangelios dice, sin contar mujeres ni niños. Entonces eran más. Pero con poco Dios hizo mucho. Porque con poco el Señor, aún en la debilidad, mostró también que ellos podían seguir siendo compasivos, tener ese mismo espíritu de Cristo, ese mismo sentir de moverse a compasión por tan gran multitud. Y déjame decirte, aun cuando estamos en una debilidad, en una tristeza, cuando has recibido una mala noticia, dice que el justo no tendrá temor de malas noticias, pero cuando has recibido una mala noticia y se presenta algo que el Señor quiere que lo hagas, hazlo, porque ahí el poder de Dios se va a manifestar en esa debilidad. Pero cuando nosotros no nos ahogamos en un vaso de agua y decimos, no, aquí me voy a hundir. No, sigue. Por eso ahí muestra todo esto.
pero sigamos avanzando. Entonces Dios suple ahí las necesidades, aun cuando no habían recursos. Y déjame decirte, aún en la crisis que puede que estemos pasando, como en otros países también se han visto esas crisis, sea económicas o de cualquier índole, dice la palabra que no hay ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cree en el Señor que aun cuando tengas una tinaja de aceite y un puñado de harina, el Señor igual no te hará faltar, tanto en lo espiritual también como en lo natural. Por eso que no nos enmarquemos en que no estamos en crisis, estamos en esto, que no hay y el otro. No, si eres hijo de Dios, Dios te va a sostener. Siempre y cuando, ¿cómo ves la vida cristiana? Que no es, como decía también, amén, nuestro hermano, no es solamente, wow, prosperidad. No, tenemos que saber qué es la vida cristiana. ¿Dios prospera? Amén, claro que sí. Pero eso hay que verlo de una manera equilibrada, amén. Porque si no vamos a decir, no, Dios no, nos vamos a apartar del Señor. Porque van a decir, Señor, ¿dónde estás? Si tú me dijiste que me ibas a dar todo. Conoce bien a Cristo y entenderás que el Señor te va a sostener, amén. Ok, entonces, igual aunque haya crisis, el Señor igual no va a escasear también lo que Él te da. Por ejemplo, en 1 Samuel 14:6 dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Eso es cuando Jonatán le está diciendo a su paje de armas, es decir, vamos. Dice ahí también, leyendo todo el pasaje, dijo Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Si Dios está como poderoso gigante, si Dios te ha ungido, ha puesto su Espíritu Santo y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, entonces ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué dejamos ser influenciados y empobrecemos espiritualmente y dejamos de lado el servir, el hacer la voluntad de Dios? En Mateo 22:29, ahí decía el Señor Jesús a los fariseos, ustedes erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Ahí está hablando con los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección. En 1 Corintios 15 se ve también a un grupo, pueden ser los saduceos, que estaban influenciando también a aquellos que decían, no hay resurrección de muertos. O los epicúreos, aquellos griegos filósofos también que decían, el alma vive, pero no sé dónde estará, pero el cuerpo se destruye. Ahí en 1 Corintios 15 se está jugando o se está enfatizando muy bien la resurrección del cuerpo, más allá de la resurrección de Cristo, la resurrección del cuerpo. Y aquel que te tumba la esperanza de que tú estás caminando bien, que tú estás trabajando arduamente en la obra del Señor, estás esperando también como Pablo partir a la presencia y estar ya con Él, y que venga alguien que te diga, sabes, no hay resurrección de muertos. Y tú te dejas influenciar porque las malas conversaciones, dice ahí, corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Es decir, si nos dejamos matar la esperanza que tenemos en Cristo, somos los más miserables, los más dignos de conmiseración, dice 1 Corintios 15. Y el Señor, dice ahí, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, también dice Romanos 8, también te levantará a ti y con cuerpo glorificado como el de Cristo. ¿Lo crees? Eso Pablo les dijo a los corintios. El pueblo, dice, el cuerpo, siembras en lo corruptible, pero segarás y cosecharás en incorrupción. Ese cuerpo es el glorificado. El alma espiritual ya está con Cristo. Por eso que nadie te tumbe tu esperanza. Por eso que igual nosotros, teniendo esa mente de debilidad, de que voy a morir y ahí acabó todo, actuamos igual, comamos y bebamos que hoy moriremos, como decía el apóstol Pablo, haciendo referencia a esas falsas filosofías y falsas enseñanzas. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Dile a la persona que está a tu lado, vamos a resucitar. Amén, que nadie mate tu convicción en Cristo. Y eso es lo que estudiamos el día viernes. Te animo a que puedas también ver aquel video, también aquella enseñanza que creo en mi espíritu también que es de vital importancia. Dios usó vasos de barro, como dijimos, para que la excelencia y el poder de Dios no sea de los hombres, sino de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Te imaginas si Gedeón iba a ir con los 10,000 hombres? Gedeón hubiera atribuido la gloria para él. Fuimos nosotros más y acabamos con los madianitas.
pero el Señor usó solo 300. En una oportunidad cuando le secuestraron a David, sus esposas y también ahí sus hijos, dice ahí que fueron con 400 hombres para recuperarlos, pero de repente dice que había 200 que estaban cansados. Dios le dijo, no, a esos no me los lleves. ¿Por qué? Porque no eran aptos. Pero con 200 rescató a todos, porque Dios con poco hace mucho. Dios aún con lo que tienes hará mucho. Aún con lo que el Señor te dio, aún el Señor va a suplir, aún con lo poco que tienes. Dios va a suplir, aún en lo espiritual. Amén. Con poco Dios hace mucho. ¿O no confiamos y creemos en el poder de Dios? Ignoramos las Escrituras, ignoramos el poder de Dios, así como Jesús les decía a aquellos religiosos. ¿Qué decía Pedro y Juan? No tengo oro ni plata, estamos en debilidad, estamos en necesidad. Pero le decían a ese paralítico de la Hermosa, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. ¿No podemos nosotros también? ¿No puedes tú también predicar? ¿Necesitas dinero para ir a predicar? No. Puedes predicar ahí en tu barrio, puedes predicar ahí a tu vecino, puedes predicar en todos los medios que el Señor te ha permitido. ¿Necesitas algo especial? Ya tienes el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Estás capacitado como cualquiera que también predica allá en el exterior. Puedes también hacerlo. ¿Qué te está perturbando o qué te está deteniendo? Lo que tengo te doy, decían aquí los apóstoles. Hay un pasaje en el libro de Job que dice, no, aun cuando tu principio fue pequeño, dice, tu postrer estado será grande. Vemos ahí cómo el Señor, dice ahí también en el libro de Isaías, que se menciona de la tierra raíz seca a Jesucristo. Se menciona que no tenía apariencia atractivo por todo lo que le hicieron a nuestro Señor. Pero el Señor ahí avergonzó ahí a lo fuerte, a lo sabio. No que haya debilidad en Dios, pero lo débil de Dios, dice ahí, es más fuerte que los hombres, dice también la Escritura, haciendo mención que aquí no hay nadie que pueda venir y estar por encima de Dios. Entonces, Pablo igual decía, cuando yo soy débil, soy fuerte. Amén. Amén. Digamos, hay un pasaje muy hermoso que igual compartía nuestra hermana María también en grupo de oración, en el Salmo 18, 29 al 35, solo la primera parte quiero leerlo, dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar en firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Qué hermoso. Amén. Con mi Dios asaltaré, dice ahí, los muros. Amén. Acrisolada es la palabra de Jehová. Confío en Dios, confío en el poder de Dios, confío en lo que Dios ha dicho y ha hecho. No puedo yo ponerme excusas o decir, vengo yo de esta familia o vengo de esta condición. Oh, Señor, pero si yo y el otro. No te envío yo, dijo el Señor y dice el Señor. No te envío yo. Amén. Dios quiere que podamos nosotros seguir avanzando, pero algo nos está deteniendo. Por eso a Gedeón le dijo, ve y primero destruye esos Baales. Hay algo que también tienes que destruir en tu vida. Algo que te está deteniendo para avanzar y para seguir corriendo la carrera. Por eso Hebreos enfáticamente dice, quítense de todo peso del pecado y de todo peso que dice ahí les estorba para correr y avanzar. Pongan sus ojos en Jesús. Y en poner los ojos en Jesús no solamente es decir, amén, confío en Jesús, sino haz la voluntad de Cristo. Camina como Él anduvo. Camina en la voluntad de Dios. Hebreos 11:32, te lo leo, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Aún la palabra dice que el Señor nos librará aún de la boca del león, de situaciones difíciles. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas, léelo, de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad. Gedeón fue aquel que sacó fuerzas
de esa condición donde él estaba. Decía: yo soy el menor, el más pobre, el más pequeño, soy el menos indicado. Pero sacó fuerzas de la debilidad, porque Dios es quien lo sustentaba, quien lo sostenía y quien peleaba por él. No era él, era Dios con él. ¿O no está Cristo en nosotros y con nosotros? ¿No dijo el Señor que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta todos los días, en otras palabras? ¿No lo dijo el Señor? Pero no lo creemos. Amén. Tenemos que creer la palabra del Señor. Igual ahí en esta versión dice el verso 34: apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Aún en la situación difícil que puedas estar atravesando, Dios convierte esa debilidad en fortaleza. Porque dice el Salmo 84 que nosotros quiere el Señor que vayamos de poder en poder, de gloria en gloria. Amén. Como el lucero de la mañana. Amén. Que va de gloria en aumento y en aumento. Así quiere que vayas tú también. Amén. Ese es el querer de Dios para contigo. Pero no te desanimes, aún por la situación difícil que estás pasando como familia, con tus hijos, con tus hijas o con tus papás, o como iglesia, o con amistades. Es decir, no te sientas mal. Es decir, aún en esa debilidad, Dios también va a fortalecer porque tiene un propósito. Como escuchaba un testimonio de una mujer que canta salmista, ella decía: muchas veces Dios nos tiene que meter y llevar a un desierto, porque en el desierto vamos a conocer a Dios. Y el desierto no es tu enemigo, el desierto es donde conoces a Dios. ¿O no dice eso la Biblia, la palabra de Dios en Deuteronomio? Les llevé al desierto para hablar a su corazón. También lo dice el libro de Oseas. Y el Señor tiene que llevarte quizá a un momento bien difícil, o nos tiene que llevar al desierto para que conozcamos bien a Dios. Por eso, si Dios no permitiese que nos lleve a esas ciertas situaciones, ciertas circunstancias o aún enfermedades, no vamos a conocer bien a Cristo. Da gracias a Dios también si hay situaciones difíciles, porque ahí vas a conocer bien el amor de Dios, que teniendo todo y solamente tú eres quien te jacta en la presencia de Dios, pero cuando no hay, es ahí donde decimos: Señor, gracias, porque conozco ahora tu provisión, como era el mensaje dado. Conozco que tú provees, que tú sostienes. Amén. Dice la palabra también que ninguna arma forjada contra nuestras vidas prosperará. Las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ti. Es una promesa de Dios que fue cumplida y hecha por medio de Jesucristo. Amén. Obtenida por Cristo. El Señor guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón. Por eso debe alentarse nuestro corazón. Amén. Jueces 7:2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Es decir, en ningún momento el Señor con mucho va a obrar. Es con poco que Dios obra. Amén. Para cumplir sus propósitos. 1 Samuel 17:47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y la persona que está a tu lado: de Jehová es la batalla. De Él es la gloria, es por Él y para Él. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nosotros no batallamos con armas carnales, sino dice ahí: poderosas son nuestras armas en Dios para destrucción de fortalezas. Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio. Acompáñame a 1 Corintios 1:28, ya terminando. Dice la palabra de Dios: verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo necio, dice ahí, escogió Dios del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Déjame decirte que aún cuando tú tienes una
una cierta, no sé cómo decirlo, apreciación de tu vida, de lo que eres o de lo que eras o de dónde Dios te ha sacado y todo eso, déjame decirte que Dios usó eso para avergonzar a lo sabio. Lo necio que éramos nosotros para avergonzar a lo fuerte y lo débil también para avergonzar a lo fuerte, para que nadie se jacte en su presencia. En ningún momento digamos que debemos tener nosotros la condición perfecta para conocer a Dios, no. Porque el Señor en ningún momento va a usar lo mucho para que Él se glorifique, usa lo poco para avergonzar a lo fuerte, avergonzar a lo sabio. Por eso el Evangelio es confiado en nosotros, en vasos de barro, que todavía tenemos aflicciones, tenemos lucha todavía con el pecado, seguimos batallando porque todavía vivimos en este cuerpo, en este cascarón, pero pronto este cascarón también se convertirá y se transformará, dice ahí, en un cuerpo glorificado como el de Jesús. Por eso que ahí en la iglesia de los Corintios Pablo bien enfatizaba, no, uno es cuerpo animal y dice hay otro cuerpo que es celestial. Por eso que nadie mate tu esperanza, nadie mate tu forma de pensar en los caminos del Señor, porque si no, débil que somos, más un espíritu débil, wow, ahí no va a haber cómo avanzar. Pero aunque seamos débiles en lo físico, haya achaques o enfermedades o situaciones difíciles, somos fuertes en Cristo, porque el poder de Dios ahí se perfecciona en la debilidad. Amén. No cuando somos fuertes. Cuando somos débiles, somos fuertes, decía Pablo. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. E igual en 2 Corintios 3:4-6, te animo a que lo leas, dice ahí la palabra, que no somos suficientes en nosotros mismos. No hay nada que provenga de nosotros, todo proviene, dice ahí, de Dios. Nuestra suficiencia proviene de Dios. En ningún momento digamos que lo hemos logrado nosotros. Cristo lo hizo. Amén. Cristo es quien merece toda la gloria, quien debe llevar toda la gloria. Amén. 2 Corintios 4:7 dice, no veamos las cosas, dice, temporales, sino las espirituales. Me gustaría leerlo este pasaje. Amén. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, eso es debilidad, pero no estamos angustiados. Estamos en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y si te saltas al verso 18, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Todo lo que pasa es temporal, pero dice ahí, no nos enfoquemos en esa debilidad, enfoquémonos en el propósito que Dios quiere. Gedeón no se enfocaba en la debilidad, en algún momento sí lo dijo, pero cuando el Señor le dijo, no, no te envío yo, soy yo el que te envía, entonces Gedeón se enfocó en lo que realmente tenía propósito de Dios, en el cumplimiento, no en su debilidad. No te enfoques en tu aflicción, en tu enfermedad, o estás tal vez ahí, como dice la palabra, estás en apuros o estás atribulado, pero no estás desesperado. ¿Sabes quién está contigo? La fe no niega la realidad, claro. Nosotros no negamos las cosas que están pasando en la nación o en todo el mundo y todo lo que puede ocurrir. No negamos la realidad, la fe no niega la realidad. Pero sí, como Josué y Caleb, tenemos un espíritu diferente. Tenemos el espíritu de Cristo que sabe que quién está con nosotros. Amén. Quién pelea por nosotros como poderoso gigante. Amén. Salmo 84, ayúdame a leer, por favor. 84:5. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esa palabra poder, como dijimos, es dunamis, es una palabra que estás capacitado de parte de Dios. Amén. El Señor te ha vestido, amén, en otras palabras. Y dice ahí, irán de poder
en poder. Verán a Dios en Sión. Convierte ese valle de lágrimas en fuentes de alegría. Es decir, sabemos que toda lágrima también el Señor lo ve. Dios es el Dios que lo ve, como vio también a Agar en aquel árbol llorando. Pero dice ahí, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Irán de poder en poder. Pero qué lindo cuando dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Puede haber aflicción, debilidad, enfermedad o situaciones bien difíciles, pero ¿en quién están nuestras fuerzas? En Dios. ¿No dice la palabra que David se fortalecía en Dios? Aun cuando pasó lo que pasó con ese pecado que cometió con Betsabé y matando también a su esposo Urías. Es decir, lo que hizo David fue fortalecerse en Dios, pidió perdón, hubo arrepentimiento como Gedeón, es decir, tengo que destruir lo que estaba estancándome para avanzar, tengo que seguir avanzando. Y luego David que cambió esas lágrimas por fuente de gozo. ¿Por qué? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. No está bien que yo esté así, Señor, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Puedes haber hecho lo que hayas hecho, pero en Dios, en Cristo, hay perdón de pecados. Pero el Señor te dice, vete y no peques más. No cometas esto, cuidado que te pase algo peor. Esfuérzate de ser diligente, en seguir luchando, en seguir batallando. Eso quiere el Señor. Dios te ha perdonado, amén. Te ha sanado, te ha amado, amén. Y lo sigue haciendo. No hay nada que nosotros hagamos más o hagamos menos para que Dios nos ame. El Señor ya te ha amado en el Hijo, en su Hijo amado, en Jesús. Ya te ha amado y no va a cambiar ese su amor por ti. Amén. Por eso que nosotros debemos tener esa convicción fuerte que Dios es quien nos envía, es Dios quien nos llama, es Dios quien también nos invita a que sigamos caminando y avanzando. Amén. Entonces podemos padecer debilidades, pero debemos nosotros entender que el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Amén. Muy bien. Y en esta parte, cuando ya te comentaba, ¿no?, de la mujer samaritana, vemos ahí cómo esta mujer también en debilidad, en una situación donde estaba quizá pasando confusión por su vida pasada y todo ello, pero Dios ahí en Cristo no hizo acepción de personas. Alumbró al igual que alumbró a otros. Déjame decirte igual que si tú estás como aquella mujer que también ha pasado situaciones difíciles, estás en debilidad, pero el Señor también quiere vestirte con su espíritu. Y si estás ya con su espíritu en ti, es decir, el Espíritu Santo ya mora en ti, amén, entonces ten la certeza que el Señor no te ha hecho a un lado. El Señor sigue amándote. Ahí es lo que hayas hecho. Igual tu varón, ahí es lo que hayas hecho, joven. No te sientas menos cuando en Cristo tenemos perdón. Y Él nos ama cuando venimos, pero quita todo lo que te está estorbando para seguir avanzando. El Señor quiere que vayas avanzando y derrotes todos los enemigos que están también ahí a tu alrededor, espiritualmente hablando. Amén. Amén. Ahí en 1 Corintios, termino con este pasaje, acompáñame por favor, lo leeremos todos. 1 Corintios 15. Vamos a leer desde el verso 35. Mira cómo con poco Dios hace mucho. Cómo nosotros, alguien que somos imperfectos, que somos de carne y de hueso y un poco de pescuezo, es decir, cómo el Señor nos va a resucitar. Para nosotros quizás es ilógico, Señor, este cuerpo débil. Claro que este cuerpo por el pecado pues tiene debilidades y tiene enfermedades. Es normal, es a causa del pecado en el Edén. Pero cuando el Señor nos vista a este cuerpo con cuerpo glorificado como el de Jesús, ya no habrá más cáncer, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más gobiernos dictatoriales, ya no habrá más corrupción. Todo será gloria. Amén. Ya no habrá más pecado. 1 Corintios 15:35, ¿lo leeremos? Amén. De la palabra. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y todavía en ti hay duda de que
no sé, pues si el alma espiritual, ¿dónde está? El cuerpo, ¿qué va a pasar? Necio, dice ahí la palabra. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Está hablando ahí de ser como Cristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, habla de Adán, traeremos también la imagen del celestial de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Qué hermoso cuando dice acá, se siembra en debilidad, pero resucitará, dice ahí, en poder. ¿Puede haber debilidad en este cuerpo? Claro que sí. Hay necesidades, hay situaciones, así como Gedeón, claro que sí, pero resucitará en poder. Este cuerpo llegará a resucitar y se unirá, dice 1 Tesalonicenses 4, cuando había muchos que estaban llorando por la partida de sus familiares, ya sea por persecución o por alguna enfermedad, pero dice ahí que Jesús traerá junto con él, dice ahí las almas, dice de los que ya durmieron, los que ya murieron, porque esa alma espiritual se unirá a ese cuerpo que aunque esté hecho polvo ahora, Dios sabe dónde está, porque Dios sabe, no se pierde nada en Dios. Por más años que haya pasado y se haya hecho polvo, Dios sabe dónde está y se unirá a ese cuerpo glorificado. Si nosotros todavía quedamos vivos, seremos, dice, transformados ahí en el aire. Imagínate, será esa transición de inmortalidad. Y los que ya han muerto resucitarán primero, pero con cuerpos glorificados. Y esas almas que vendrán con Jesús se unirán a ese cuerpo. Es decir, quizá en nuestra lógica humana esto no puede ser posible. Quizá en nuestra debilidad, en nuestra mente, no puede esto suceder. Pero el Señor lo ha prometido. Y si el Señor lo hace y te ha enviado, no te envío yo, no es Él el que hace la obra, no es de Él el poder. No ignoremos las Escrituras ni el poder de Dios. De Él es la gloria. Amén. Por eso tiene que haber una convicción firme. Por eso que en ningún momento digamos que lo que hacemos es en vano. Por eso ahí la Escritura bien claramente dice: hermanos míos, estad firmes y constantes. El Señor quiere que sigamos avanzando, no nos estanquemos. Destruye todo lo que te está perturbando, destruye esos baales en tu corazón o de tus padres, como le dijo Dios a Gedeón. Pero crece, dice, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada es en vano, tiene su recompensa. Lo que tú haces tiene su recompensa. No digas, y quiero que cierres tus ojitos, por favor,
No te voy a invitar a que pases aquí adelante porque quiero que sea esto algo personal, porque Dios no avergüenza a nadie. Sé que tal vez te sientes así como Gedeón. Y así el Señor me mostraba. Y escucha bien esta palabra de parte del Señor. Puedes sentirte quizá la más indigna o el más indigno. Puedes sentirte que vienes de una familia que no daba ni un centavo por ti. Puedes creer que tu vida no vale nada, pero el Señor te amó. Y el Señor tuvo compasión de ti, tuvo misericordia como aquella mujer samaritana, que no siendo merecedor, el Señor extendió su misericordia para contigo. Y ahí es lo que has hecho. El Señor ha borrado todos esos pecados y los ha botado en el fondo del mar, para que ahora seas su hijo, seas su hija. Y ahora el Espíritu Santo que ha puesto en ti y te ha vestido y te ha dinamitado, dunamis, te ha dado ese poder. Ahora el Señor te ha capacitado también para que vivas para Dios y que no tengas en poco lo que el Señor ha hecho para contigo, que todo lo que está pasando contigo, lo que ha sucedido o lo que el Señor también tiene preparado para ti es porque tienes grande propósito en esta tierra. Nada es en vano. Cree en el Señor y cree en esta palabra, que aún con poco, sintiéndote tú que eras indigna como Gedeón, sintiéndote que eras poca cosa, que eras pequeña, eres pequeño, pero el Señor ahora te ha hecho grande. Pero sigue con ese corazón humilde. Saulo fue cambiado su nombre por Pablo. Saulo, que viene de Saúl, que era alguien deseado, alguien que se podía jactar de lo que era. Por eso Pablo decía, yo podía haberme jactado de lo que era. Pero fue cambiado a Pablo, que significa pequeño. Porque así quiere verte el Señor. Que reconozcas de dónde has salido. Que reconozcas qué eras y de dónde el Señor te sacó. Te sacó del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Pero el Señor ahora te dice, sigue avanzando. Destruye esos baales que todavía están estorbando y sigue avanzando, porque el Señor tiene propósitos para contigo. Varón, sigue avanzando. Confiesa tu pecado y apártate de él. Y alcanzarás misericordia de parte de Dios. Que nada te impida avanzar en Dios. El Señor quiere que vayas y asaltemos muros, que vayamos y sigamos luchando y batallando, derrotando esos gigantes. Pero no va a pasar nada si tú no pones de ti, de confesar tu pecado, de destruir lo que te está estorbando, porque ya ha puesto el Señor en ti su Espíritu. Y el mismo Espíritu que ha recaído en los apóstoles es el mismo Espíritu que ahora recae en nuestras vidas por medio de Jesús. Y en la obra que Dios ha hecho en ese nacimiento en tu vida, y ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu, poder de Dios, que te levantará cuando Cristo venga. No digas que eres poca cosa. No digas que eres débil, o que no limites el poder de Dios por tu enfermedad. No limites a Dios por tu necesidad. No limites a Dios por las tribulaciones o las persecuciones. En esa debilidad, fortalécete. Que el poder de Dios se perfeccione en esa debilidad. En esa debilidad puede haber fortaleza. El Señor también te puede usar a ti, como usó a muchos y usa a muchos, porque Dios no hace excepción de personas. Dios con poco hace mucho. Y si con poco también en este lugar el Señor está haciendo mucho, gloria sea dada a Dios. Gloria sea dada a Él, solo a Él. Porque el Señor ha visto el clamor de sus hijos. Pero que nada empobrezca tu corazón. No empobrezcas espiritualmente. Sigue constante. Sigue orando, sigue escudriñando, sigue congregándote, para que no empobrezcas espiritualmente. Sigamos sirviendo, sigamos obrando, aún en medio de noticias fatalistas, aún en medio de situaciones difíciles como atravesaron los discípulos de Jesús con la muerte de Juan el Bautista. No tenían fuerzas para continuar, pero el Señor ahí mismo les dijo, todavía pueden, todavía puedes dar más, todavía puedes seguir dando, a pesar de situaciones difíciles que hayas pasado. Puedes seguir avanzando. Jesús dijo,
aquellos discípulos cuando vieron que hablaba con la mujer samaritana y le trajeron comida, Jesús dijo: no, la comida mía es hacer la voluntad de mi Padre, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, no en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Que más te preocupe la comida de Dios, la voluntad de Dios, que los placeres de este mundo. Que más le halle sentido a las cosas de Dios que a lo que ofrece allá el mundo. Que el mundo pase sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En ese mismo espíritu voy a pedirte que puedas preparar tu corazón. Dice la palabra que nos tomemos un tiempo para poder hablarnos entre nosotros. Si alguien tiene algo contra alguien, hable, pida perdón. Mientras cantamos una estrofa de una alabanza, nuestros hermanos van a ir pasando con el vino, con el pan, para que celebremos la cena del Señor. Hagámoslo en memoria de Cristo, hagámoslo en memoria de Él, porque el Señor, de esta manera anunciamos su venida y anunciamos su muerte también. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Ponte cuentas con el Señor. Oh, me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Caemos rendido. Yo caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Primera Corintios 11. El apóstol Pablo está hablando a una iglesia que actuaba inmaduramente. Podían conocer mucho la palabra, pero no había amor. Podían conocer y tener los dones, pero no amaban. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Cierra tus ojos. Digamos: Señor, gracias por este tiempo. Pedimos perdón, Señor amado, porque reconocemos nuestras faltas, Señor. Y hoy, Señor amado, venimos, Padre, con una conciencia limpia delante de ti, pidiéndote perdón, Señor amado. Hemos ofendido, si hemos lastimado, si hemos pecado contra nuestro hermano. De la misma manera, Señor, también pedimos perdón y también, Señor, damos perdón. No queremos que nada, Señor, mi Dios, impida que avancemos. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y nada, Señor, puede condenar, Señor, nuestro corazón, porque tú eres, Señor, quien justifica, tú eres, Señor, quien perdona. Hoy oramos, Señor amado, y queremos participar, Señor, de este momento especial, que tú lo dijiste que lo hagamos, Señor, en memoria de ti.
porque haciéndolo, tu muerte anunciamos, Señor. De esa manera anunciamos, Padre, que en ti, Señor, y en la obra que hiciste en la cruz, hay perdón de pecados. Y tú nos limpias de todo pecado y toda maldad, Señor. Oramos, Señor, por este pan, Dios, que representa tu cuerpo. El cuerpo, Señor, que ha sido flagelado. Tu cuerpo, Señor, que ha sido irreconocible, Señor. No había atractivo en ti por todo lo que hicieron contigo. Gracias, Señor, por amarnos hasta el fin. Gracias porque por tus llagas hemos sido curados. Nos diste salvación. Trajiste, Señor, salvación a nuestra alma. Y gracias, Dios, pero fue por esa obra, no por lo que hayamos hecho, o por lo que este tiempo pensemos, Señor, que haciéndolo, Señor, recibimos más favor de ti. Solamente es por aquella obra que tú hiciste, Señor. Tú moriste, Señor, el justo por los injustos. Gracias por ese cuerpo, Dios, entregado, que fue muerto, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Gracias por tu sangre, Señor, también por esta copa de vino que representa tu sangre. Ese nuevo pacto, Señor, que en tu sangre ahora lo es, Señor. Y ahora tu Espíritu, Dios, ya no recae, Señor, en unos cuantos, Dios. Ahora, Señor, cuando nacemos de nuevo, Señor, tú, Señor, nos llenas con tu Espíritu. Tu Espíritu, Señor amado, hace esa obra en nosotros. Y por tu Espíritu, Señor amado, nacemos de nuevo. Gracias te damos por esa sangre, Señor, vertida en aquella cruz. Esa sangre que nos limpia de todo pecado, Señor. Esa sangre, Señor amado, que purifica, que perdona, que lava, que limpia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque así como te atravesaron esa lanza en el costado y salió agua y sangre para poder entender, Señor amado, que tú derramaste hasta la última gota de sangre por nosotros. Y aún sufriste y padeciste en aquella cruz. Pero, Señor amado, hiciste la voluntad del Padre. Y esa voluntad fue de agrado. Gracias, Señor. Por esa sangre somos ahora justificados. Por esa sangre ahora todos somos, Señor, perdonados. Gracias, Dios. Lo hacemos, Señor, en memoria de ti. Y lo hacemos una y otra vez, Señor, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes comer y puedes beber. Amén. Que Dios bendiga tu vida, te guarde en este tiempo. Amén. Te libre del lazo del cazador, de la peste destructora. Amén. Y puedas permanecer bajo las alas del Omnipotente. Amén. Dale un abrazo a tu hermano.